generado un conjunto de modificaciones a el modelo electoral precisamente para fortalecer e ir avanzando en esta dirección. Así que, digamos, me voy a referir primero un poco a lo que es la evolución de nuestro sistema de fiscalización. Posteriormente, trataré de explicar de una forma muy breve cuál es el diseño actual de nuestro sistema de fiscalización y, por último, entraré rápidamente a hablar de cuáles son los retos y los pendientes que me parece que tenemos en materia de fiscalización. Empecemos con la evolución. ¿Cuáles son, digamos, de forma muy, muy breve y muy, muy sintética, cuáles son los antecedentes a nuestro modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos? En 1990, por primera ocasión, se impone la obligación a los partidos de presentar informes de sus gastos. En el 93 se establecen topes a diversas modalidades de financiamiento privado y se delimitan las aportaciones de fuentes prohibidas. También, ya desde el 93, se establece expresamente un sistema de fiscalización y se crea una comisión de consejeros del entonces Instituto Federal Electoral para revisar estos informes. Pero nada se dice en el 93 sobre el contenido de la resolución que se tiene que emitir, ni sobre las reglas que se tienen que observar durante la misma. Llegamos a 96, se establece por primera vez la figura de los topes de gastos de campaña. Además del financiamiento público, establecemos tope de gastos de campaña como medidas de equidad en la competencia política, pero a la par de esto también se previó un sistema obligatorio de rendición de informes en todo el país, no solo en el ámbito federal. Se continuó con la comisión de consejeros, se incluyó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces IFE auxiliara a esa comisión y se le dotó a esta dirección de facultades expresas para fiscalizar el destino de los recursos, el respeto de los límites de ingreso y gasto y la aplicación de criterios contables para, en su caso, la aplicación de las sanciones. Desde aquí, es decir, desde el 96 es donde empezamos a esbozar el modelo de fiscalización que tenemos. Posteriormente se modifica el sistema de fiscalización al interior del IFE y se elimina la comisión de consejeros que estarían a cargo de la fiscalización de los partidos políticos. Se crea la unidad técnica de fiscalización de los recursos de los partidos políticos como una unidad técnica con autonomía de gestión que entregará la revisión de los informes que realicen los partidos políticos al Consejo General para la aprobación, en su caso por esta, pero ya no tiene una supervisión por parte de consejeros previo a que la comisión llegue al Consejo General. En el 2007 también se hacen reformas al modelo de comunicación política, que si bien esto no tiene que ver con la materia de fiscalización, hay un punto que se vuelve relevante. Cuando se establece el modelo de comunicación política, se prohíbe expresamente la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión. Con un detalle, la compra de tiempos en radio y televisión era uno de los rubros el rubro en el que más gastaban su financiamiento los partidos políticos hasta ese momento. Y luego llegamos a el 2014, donde se toma la decisión de nacionalizar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las campañas. Se fija la obligación de fiscalizar a tiempo real, se incorporan causales de nulidad expresa a nivel constitucional que tienen que ver con los 3 factores de equidad que vienen previstos en la Constitución, es decir, rebase de 5% de topes de gastos de campaña, tenemos el tope siendo el primer criterio de equidad, es decir, el sistema de financiamiento y los topes. Segundo criterio de nulidad, que se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en ley. Segundo criterio de equidad es el modelo de comunicación política. Y 3, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Este es el tercer criterio de equidad previsto en la Constitución, que son las limitaciones establecidas al uso de recursos públicos para incidir en las contiendas electorales. Estas 3 causales de nulidad están establecidas siempre y cuando las conductas sean determinantes en el resultado de la elección, presumiendo que hay determinancia en caso de que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales.
Además, en la reforma del 2014 se incorpora a nivel constitucional la atribución del INE ahora, que antes tenía el IFE, pero a nivel legal, de no estar limitado por el secreto bancario, fiduciario o fiscal, y la obligación de todas las autoridades federales y locales de darle apoyo para la ejecución de sus actividades, y además se amplían sus atribuciones para poder, digamos, realizar investigaciones más profundas y auditorías casi a tiempo real. Así tenemos 2014 es, digamos, la reforma más ambiciosa que hemos tenido en nuestro sistema electoral, la más ambiciosa en materia de fiscalización, y es producto de lo que ocurrió en 2012. Y aquí sí me voy a detener un poco. ¿Por qué se hicieron los cambios que se hicieron en el 2014? Como pasa en general en nuestra historia electoral, para poder entender una reforma electoral tenemos que mirar el proceso electoral inmediato anterior y ver cuáles fueron los problemas, cuáles fueron los cuestionamientos del proceso electoral inmediato anterior, para así poder comprender por qué se hicieron los cambios que se hicieron. Así, pues, para poder entender por qué modificamos, y no voy a hablar ahorita de la reforma 14, también crea el INE, pero dejemos de un lado, estamos en materia de fiscalización. ¿Por qué se dan los cambios en materia de fiscalización? Porque en el 2012, si hay algo que fue cuestionado, o una materia en la que fue cuestionado el Instituto Federal Electoral, fue precisamente en la revisión de los gastos de campaña del 2012, en los gastos de campaña y todo lo que estuvo alrededor de esto. Hagamos un poco un recuento. ¿Qué fue lo que pasó en 2012 o dónde estuvieron los cuestionamientos de 2012? Primero recordemos que días antes de la jornada electoral, pocos días antes de la jornada electoral, estalla uno de los más grandes escándalos en la historia reciente, que pues todos conocemos, el caso Monex, en el que se entregaron se denunció que se estaban entregando tarjetas de prepago presuntamente o para la compra de votos o para la contratación de una estructura electoral del PRI y su candidato a la presidencia, en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Esto, digamos, todo lo que es la investigación asociada a Monex y la búsqueda de los recursos que presuntamente fueron, o bueno, que de hecho fueron encausados por vía de las tarjetas de prepago de Monex, esto viene aparejado de otros grandes escándalos o grandes cuestionamientos. Y en general tiene que ver con el tratamiento que se le dio a los gastos de campaña. Es decir, si se rebasaron o no se rebasaron topes de gastos de campaña, en particular por el candidato ganador a la presidencia de la República, entonces candidato Peña Nieto, pero bajo una lógica no solo de cuestionar los recursos que él erogó, sino también los criterios empleados por la propia autoridad para la revisión de esos recursos. Esto, digamos, fue uno de los cuestionamientos más grandes que hubo alrededor de las campañas del 2012. ¿Y por qué se dieron estos cuestionamientos en torno al rebase de topes de gastos de campaña? En primer lugar, porque en el 2012 los informes de gastos de campaña, es decir, los informes sobre cuánto y en qué gastó cada uno de los partidos políticos y candidatos, se presentaban hasta octubre, después de concluida no solo la jornada electoral, digamos, todo lo que tenía que ver con el proceso electoral, hasta después se entregaban los informes de gastos de campaña. En el 2012 surge una gran discusión por un criterio que empleó la coalición Compromiso por México, que llevó al candidato Peña Nieto a la presidencia. ¿Cuál es este criterio? Según el reglamento de fiscalización vigente en ese momento, había un tratamiento que se daba a lo que se denominaban los gastos prorrateables o a los que coloquialmente nombramos como los gastos prorrateables. ¿Cuáles son los gastos prorrateables? Es aquellos gastos en los que está involucrada más de una candidatura. Pongamos un ejemplo que es el más simple. Un espectacular en el que tenemos al candidato a la presidencia de la República abrazando a la candidata a la gubernatura de determinado estado o a la senaduría o a la diputación, etcétera, digamos que están en el mismo espectacular. Pues si la espectacular cuesta 1,000 pesos, cuesta 1,000 pesos.
no cuesta 1,000 pesos para uno y cuesta 1,000 pesos para otro. Se compró espectacular con 1,000 pesos, solamente se puso una foto con los dos. Entonces, ¿cómo se distribuye esos 1,000 pesos? ¿Cómo los distribuimos entre los dos candidatos que están involucrados? Eso es lo que conocemos como prorratear un gasto. Y esto se puede dar en cualquier, digamos, si hay un evento de campaña en el que están dos candidatos presentes, entramos a la... El reglamento de fiscalización vigente en el 2012 y desde el 89, de hecho, si no me falla la memoria, o digamos desde años atrás, ya llevaba bastante tiempo esa disposición, lo que se establecía es que el 50% del gasto prorrateable se distribuía en partes iguales entre los candidatos, pero el otro 50% se distribuía conforme a, digamos, la regla establecida o el criterio establecido por el partido o la coalición. Es decir, los propios partidos o coaliciones son los que podían decir cuánto gasto se le cargaba a cada uno de sus candidatos cuando aparecía más de uno en una propaganda o en un acto de campaña. Esto, por supuesto, que genera una situación de absoluta inequidad entre todos los contendientes, porque pongamos el caso del 2012, mientras que en la campaña de Compromiso por México se le cargaba a los demás cargos que hubiera, llámese diputados, llámese senadores, llámese cargos locales, el 99% del gasto y solo 1% al presidente. Por ejemplo, en la coalición que quedó en segundo lugar, la coalición Movimiento Progresista, se le asignaba al presidente entre 34 y 55% del gasto y el resto a los demás. Entonces, digamos, 1,000 pesos que hubiera gastado la coalición Compromiso por México implicaban 100 pesos para el candidato presidencial de la coalición, mientras que esos 1,000 pesos habrían significado 500 pesos, más o menos, para el candidato de la coalición Movimiento Progresista. Digamos, se genera esta situación de inequidad que estaba prevista en el reglamento, pero que genera una distorsión en el análisis de la revisión de gastos de campaña, lo cual tiene un sentido particular si pensamos que el tope de gasto de campaña es precisamente una medida de equidad. Además de que este criterio de distribución se le entregaba a la autoridad después de concluidas las campañas. Es decir, se podía hacer una ingeniería financiera. ¿Cuánto me conviene cargarle a cada uno de los contendientes para que ninguno rebase topes? Entonces, se perdió un poco la lógica y el sentido de establecer un tope que fuera común a todos los contendientes a un determinado cargo. Por otra parte, se cuestionó mucho lo que la autoridad electoral determinó como criterios de beneficio. Es decir, cuando una determinada propaganda o cuando un determinado acto beneficiaba a un partido o a todos los partidos integrantes de la coalición, o cuando beneficiaba a un candidato o a más candidatos integrantes de la coalición o del partido. El ejemplo, digamos, más claro, el que fue más sonado en la elección del 2012, es el caso del Estadio Azteca, el del cierre de campaña, precisamente del entonces candidato Peña Nieto, en el Estadio Azteca, en el que pues resulta que se trajeron al Estadio Azteca a candidatos de donde se les ocurrió. Cantidad de candidatos se trajeron acá a cargos locales, a cargos federales, pero todos presentes en el Estadio Azteca. Claro, ninguno habló más que el candidato Peña Nieto. Ninguno tuvo propaganda más que el candidato Peña Nieto. Y sin embargo, el gasto se pulverizó entre todos ellos. Entonces tenemos una primera pulverización, que es decir, el 50% del gasto solo le va a aplicar el 1%. Pero luego, además, el gasto completo se va a distribuir entre cantidad de candidatos que van a pulverizar este gasto. Digamos, esto genera amplios cuestionamientos. Sumémosle al hecho de que los informes de gastos de campaña se presentaban después de concluido la campaña. Nuevamente, se puede hacer ingeniería con los gastos buscando ver qué yo ya sé que la autoridad me detectó, qué no me ha detectado y cómo puedo buscar eludir los topes de gastos de campaña. Entonces, había un último problema. ¿Cuándo se entregaban los resultados de la fiscalización? Pues se entregaban un año después de concluida la campaña.
Eso significaba que para cuando se entregaban los resultados de la fiscalización, ya había concluido ya no digamos el proceso electoral, la validación de la elección. Ya estaba en ejercicio del cargo quien había resultado ganador. Lo que llevaba a que si hubiese habido, por ejemplo, un rebase de topes de 50% del tope de gastos de campaña, pues no se puede hacer nada, porque para el momento en el que esto se determinara, ya estaría ocupando el cargo quien había incurrido en esa conducta indebida precisamente para llegar a ese cargo. Y lo único que podría hacerse es establecerse una multa. Esto se trató, digamos, un poco en el 2012, se trató de que no fuera tan excesivo el tiempo que se tardara en poder tener los resultados, al menos de la elección presidencial, por la tensión que esto generaba, y el Consejo General del IFE aprobó un acuerdo en el que adelantó la fiscalización específicamente de la Presidencia de la República para el mes de enero del 2013. Sin embargo, en enero del 2013 se enteró de un siguiente problema, que era que se tenían que consolidar los gastos con los demás contendientes. Precisamente por el prorrateo no se podía, digamos, fiscalizar una campaña sin fiscalizar las otras, porque habían gastos que iban a haber sido reportados en una campaña y que tenían que reflejarse en otra, precisamente por este gasto conjunto. Okay. Este es el contexto que genera, digamos, las grandes preocupaciones sobre el modelo de fiscalización. Y entonces, y un último problema que se genera. Todos estos criterios que tienen que ver con las reglas de prorrateo del reglamento de fiscalización, con los criterios de beneficio que fueron empleados por la Unidad Técnica de Fiscalización y aprobados por el Consejo General, fueron aprobados a dicho de las y los consejeros que votaron en ese sentido por las y los consejeros, porque esas eran las reglas que había utilizado la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Es decir, no le podemos cambiar las reglas a los contendientes cuando todo el proceso de fiscalización se llevó con los criterios fijados por la unidad. Nada más que esos criterios no eran conocidos por el Consejo General. Es decir, se colocaba al Consejo General un poco entre la espada y la pared al haber aplicado un conjunto de criterios por parte de la unidad que no tenían una supervisión, porque recordemos que para ese entonces no teníamos una comisión del Consejo General que le diera seguimiento a la unidad de fiscalización, porque era una unidad con autonomía técnica y de gestión. Entonces, esto pues genera un problema. Claro, yo creo que el Consejo General bien pudo haber cambiado los criterios, pero la decisión de la mayoría fue no hacerlo. Y ante este contexto, el conjunto de críticas, el conjunto de cuestionamientos, pues llevan a la reforma del 2014. Vamos para adelante otra vez. ¿Qué fue cómo impactaron estos hechos que acabo de narrar en la reforma del 2014? En primer lugar, se consideró indispensable regresar a crear una unidad de fiscalización especializada, una unidad técnica en la que se promoviera la especialización, pero que además dependiera del Consejo General, porque a quien se le dio la atribución de fiscalizar fue al Consejo General y con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización. Por otra parte, se regresa al esquema de una comisión de consejeros que se hagan cargo de la fiscalización, es decir, del seguimiento de cada una de las etapas que realice la Unidad Técnica de Fiscalización. Ahora, estos son cambios, digamos, adjetivos que tienen que ver con cómo se procesa la fiscalización, pero también hay cambios muy sustantivos. El primero de ellos, al advertir los problemas que venían asociados a esta fiscalización ex post, es decir, con posterioridad a los hechos, y al advertir cuáles eran todas las irregularidades que podía generar o los incentivos perversos que podía generar en peligro de la competitividad, de la equidad, en la imposibilidad que había de restablecer el equilibrio en un modelo de que fiscalizara hasta después de ya ocupado el cargo, entonces se opta por establecer un modelo de fiscalización simultánea a las campañas electorales. Es decir, en lugar de fiscalizar, en lugar de que el informe de campaña se presente hasta octubre, una vez que ya ha concluido la campaña electoral, se adelanta
a que se tenga que ir reportando todos y cada uno de los gastos a tiempo real, que luego el reglamento ha entendido tiempo real como entre los 3 días siguientes, para que la fiscalización se pueda llevar a tiempo real también. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que los resultados de la fiscalización puedan servir para la declaración de validez o no de una elección. Cuando el tribunal tiene que analizar la validez o no validez de una elección, obviamente lo que tiene que medir son los criterios de equidad que han regido esa competencia. Nada más que uno de los criterios de equidad tiene que ver precisamente con el uso de los recursos públicos y el uso de los recursos por parte de los contendientes. ¿Cómo puede evaluar el tribunal ese criterio si todavía no están los resultados de la fiscalización? Por lo que se opta por este modelo de fiscalización simultánea que tiene que resolverse necesariamente previo a la declaración de validez de una elección, y aquí, ya lo había señalado, se incorporan las 3 causales de nulidad, en las que 2 de ellas al menos están asociadas a lo que pueden ser los resultados de la fiscalización, es decir, si hay rebase de topes de gastos de campaña y si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Por otra parte, uno de los también cambios importantes que se llevaron a cabo es que se genera lo que llamamos una fiscalización nacional. Es decir, se le da atribuciones al INE para que sea el INE y solo el INE el encargado de fiscalizar los recursos, tanto de los partidos políticos nacionales como de los partidos políticos locales, tanto de las contiendas federales como de las contiendas locales. Es decir, toda la fiscalización de los recursos que emplean los partidos políticos corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene esto? Pues precisamente que hay muchos gastos que se comparten entre sí, entre las distintas contiendas. Por lo que para poder fiscalizar completo el universo es necesario poder consolidar estos gastos y hacer un análisis conjunto de todos ellos, a partir incluso de aplicación uniforme de reglas de prorrateo, para buscar, digamos, analizar conjuntamente y evitar estos ejercicios de pulverización inadecuada, estos ejercicios de simulación en el ejercicio del gasto. También como consecuencia de lo que pasó en la elección del 2012, ya, digamos, los legisladores decidieron no meterse en problemas y decir, ¿para qué nos metemos a discutir si el artículo 177 del reglamento de fiscalización es bueno o malo, si los partidos deben o no tener la posibilidad de distribuir el gasto prorrateable como ellos quieran? No, ahora se incorporó en la ley los criterios de prorrateo, es decir, la propia ley establece que si en una propaganda aparecen el candidato a la presidencia y el candidato a la senaduría, la distribución es tal. Si aparece presidencia y diputación, la distribución es tal. Si aparecen los 3, la distribución es tal. Todas estas reglas ya están expresamente establecidas en ley. Y entonces esto, digamos, todo este conjunto de cambios crean un nuevo modelo de fiscalización, que es un nuevo modelo de fiscalización que para su efectividad obviamente parte de una premisa del aprovechamiento de nuevas herramientas tecnológicas. La propia ley ordena que se cree un sistema de contabilidad en línea para poder reportar los ingresos y egresos de los partidos políticos. Si se va a establecer la obligación de reportar a tiempo real, tiene que haber un mecanismo que posibilite reportar a tiempo real. Si no, tendríamos a los partidos políticos todos los días cargando cajas al INE para que poder llevarlas ida y vuelta cada una de sus cajitas si no lo pudiesen reportar en línea. Se desarrolla con motivo del modelo 2014, se desarrolla este nuevo sistema de contabilidad en línea. Entonces, este nuevo modelo, ¿qué es lo que trata de buscar? Garantizar un piso mínimo de competitividad efectiva entre los diversos actores que participan en las contiendas electorales, preservar un sistema preponderantemente público, digamos un sistema mixto pero con preponderancia de los recursos públicos, fomentar la adecuada rendición de cuentas, no solo en el reporte, sino en la fiscalización a tiempo real. Ojo, no perdamos de vista que hay una diferencia entre la obligación de reportar y la obligación de fiscalizar.
La obligación de reportar es de los partidos políticos, pero de revisar eso que reportan o que dejan de reportar, eso es lo que forma parte de la fiscalización. Y además, garantizar que las violaciones que se cometan en materia de fiscalización tengan, digamos, un efecto real en las elecciones en las que hubiesen ocurrido y no se limitaran al establecimiento de multas. Ahora, centrémonos un poco en este nuevo modelo. Digamos, me voy a ir en algunas pinceladas que ya creo que he ido desarrollando un poco más y trataré de focalizarme en las cuestiones que creo que no, que tienen alguna peculiaridad que vale la pena señalar. Hoy la fiscalización es una facultad exclusiva y originaria de la Autoridad Nacional. Es atribución del Consejo General como máximo órgano de dirección del INE, la fiscalización de los recursos. El INE, ojo, no solo audita a los partidos políticos, a las coaliciones y a los precandidatos y candidatos, también audita a las APNs, a las agrupaciones políticas nacionales, a las organizaciones que pretenden obtener el registro como partidos políticos y a los candidatos, a las candidaturas independientes y a quienes aspiran a las candidaturas independientes en el momento de recolección de firmas de apoyo. Ya lo habíamos dicho, como en cumplimiento de sus fines el Consejo General no está limitado por los secretos bancario, fiscal y fiduciario, tiene que contar con el apoyo de las demás autoridades. Se crea una comisión permanente de fiscalización integrada por 5 consejeras y consejeros electorales, de los 11 que integran el Consejo General. Se crea un área técnica especializada, denominada la Unidad Técnica de Fiscalización, que tiene a su cargo tanto la recepción como la revisión integral de los impuestos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos. Y tienen además la obligación de investigar las distintas quejas y procedimientos que se presenten por una indebida actuación por parte de los partidos políticos o candidatos. La unidad técnica de fiscalización es la que se encarga de elaborar los documentos, las resoluciones, los proyectos que establece la ley para que estos sean presentados en un primer momento ante la Comisión de Fiscalización para posteriormente ser turnados al Consejo General para su resolución. Digamos, en materia de regulación en general, el Consejo General es quien emite los reglamentos y lineamientos, pero también es quien conoce los dictámenes y proyectos de resolución para su dictaminación definitiva. La Comisión de Fiscalización ejerce facultades de supervisión, de seguimiento y de control técnico sobre la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización. Y la Unidad Técnica de Fiscalización es la que hace la revisión y la recepción de los informes. La Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con 4 áreas: resoluciones, auditoría, programación nacional y análisis operacional y de administración de riesgos. Es decir, auditoría, quien hace la revisión de los informes que presentan los partidos políticos y los cruces correspondientes. Resoluciones, que es quien revisa las quejas y procedimientos o sustancia las quejas y procedimientos que se hayan presentado. Programación nacional, que es quien lleva, digamos, los distintos sistemas dentro de la unidad técnica de fiscalización. Y análisis operacional y de administración de riesgos, que es un área creada precisamente para poder ver los cruces de información que pueden permitir prender focos rojos sobre riesgos que se puedan presentar en una determinada fiscalización. Dentro de las atribuciones del INE para su labor de fiscalización, no solamente están la revisión de gabinete, es decir, los partidos políticos reportan a la autoridad todos sus ingresos y todos sus gastos, o deben de reportar a la autoridad todos sus ingresos y todos sus gastos. No solamente la labor de fiscalización, no es solamente estar en mi escritorio bien chula, abro mi sistema, qué padre, aquí estoy viendo, me reportó esto, qué bien, sí cumple con la factura, no cumple con la factura, están todos los elementos, no están todos los elementos. En eso no es en todo lo que consiste la función de fiscalización. Además, para poder fiscalizar, se hacen un conjunto de revisiones. Se realizan monitoreos, es decir, se hacen visitas de verificación a casas de campaña, a eventos, a sedes partidistas. Se hacen monitoreos de diarios, es decir, en medios impresos.
se hacen recorridos en la vía pública, en particular en periodo de campañas o periodo de precampañas, para verificar, digamos, la propaganda que está colocada en la vía pública, y se hace monitoreo de páginas de internet y redes sociales. Digamos, esta parte estos son de los elementos de revisión para contrastar con la información que nos presentan los partidos políticos. Además, se realizan lo que se denominan circularizaciones. Es decir, se contrasta la información proporcionada por los partidos con otras autoridades o con algunos de los privados que están involucrados. Pueden hacerse con autoridades, por ejemplo, la hacendaria, la bancaria, puede hacerse circularizaciones con proveedores de servicios, con cualquier autoridad de gobierno, con cualquier aportante, cualquier simpatizante, con cualquier militante. Digamos, se puede cruzar toda la información para verificar que de hecho nos estén rindiendo cuentas de forma adecuada. Y digamos, esto además viene aparejado al funcionamiento de 4 sistemas en el área de fiscalización. Uno, el que es el sistema más utilizado, que es el que denominamos allá el SIF, el Sistema Integral de Fiscalización, que es este sistema que permite que los sujetos obligados carguen todas las operaciones que realizan y que de ahí se pueda verificar, digamos, carguen no solo las operaciones, sino además el respaldo documental de las operaciones. Claro, digamos, creo que aquí de entrada tenemos que tener claro que uno de los pendientes que se tiene es que mucha de esta labor pues se cargan al sistema, pero no necesariamente los procesos de fiscalización o de cruce de información están automatizados. Entonces, si bien toda la información está cargada, lo único que hace es que no se tenga que estar revisando cajas, pero en muchas ocasiones se tiene que revisar la información manualmente, por lo que se va avanzando, no con la rapidez querida, pero se va avanzando en la automatización de los procesos. Ahora, una problemática que se ha presentado constante y permanentemente en los procesos electorales es precisamente el hecho de que los partidos políticos no cargan oportunamente la información. Y creo que aquí está una de las grandes ventanas de oportunidad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Porque ¿por qué no cargan la información los partidos? Pues en ocasiones puede ser porque se les complica, digamos, porque están en el contexto de una campaña y pues me preocupo más por la celebración de las actividades que por el hecho de cargar la información oportunamente. Pero pues tal vez yo siempre he sido muy mal pensada, pero cuando todo me lo cargan en la última semana, de pronto me hace pensar que quieren limitar las posibilidades de revisión que tiene la autoridad, porque no es lo mismo llevar a cabo una fiscalización simultánea a lo largo de la campaña que tener que focalizar los esfuerzos a los últimos 10 días y hacer toda la revisión de todo en los últimos 10 días, porque es cuando a los partidos les da la gana cargar toda la información. En algún momento en el INE se decidió imponer sanciones, digamos, relativamente altas por el hecho de reportar extemporáneamente la información, y después el INE, que en ocasiones tiene pues, un sentido de mucho cariño para con los partidos políticos, decidió reducir estas multas, aunque no había mejorado la conducta. Digamos que creo que es una de las partes que no es un problema solo de multas, es cómo generar los incentivos para que de hecho se cargue la información. Si nosotros vamos a apostar por un sistema de fiscalización simultáneo a las campañas, tiene que haber una posibilidad real de fiscalizar a lo largo de las campañas. Si yo el día de hoy, voy a ponerla más simple, veo un espectacular y no lo tiene reportado un partido, le aviso en la revisión del primer informe mensual, no me lo reportaste, sigue sin reportármelo. 2 días antes de que concluya la campaña, me reporta. Con eso cumple. Le voy a imponer una sanción por haber reportado extemporáneamente. Nada más que con eso cumple. Eso quiere decir que algo que yo digamos, observé el día 1, no lo voy a poder terminar de verificar hasta el día que concluyan las campañas electorales. Eso acorta notablemente las posibilidades que se tiene de revisar, porque todo se concentra en 10 días. Tratar de hacer una revisión en 10 días que antes se hacía en un año,
obviamente genera un efecto que es no permitir que se realice una fiscalización con la profundidad que se tendría que realizar. Si hacemos un balance del modelo, ¿hay una mejor fiscalización hoy que la que había hace 6 años? No estoy segura, porque el tiempo sí ha operado en contra del Instituto Nacional Electoral, pero en muchas cosas ha operado en contra del INE por decisiones del propio INE, por permitir que los partidos tengan estas prácticas, que insisto, lo que hacen es concentrar la información, y eso pasa tanto en la revisión de informes como en la revisión de quejas. Cuando se presentan las quejas, se puede haber presentado el día 1 de la campaña, pero como estamos esperando si hasta el día 60 el partido reporta el gasto que realizó el día 1, pues no se pueden cerrar las quejas hasta el momento que se llega a la parte final de la campaña, que es cuando se tuvieron que consolidar todos los reportes, digamos. Ahora, tenemos un segundo sistema, que es el relativo al registro de los precandidatos y candidatos. Este es un sistema que se vuelve muy relevante porque permite que, digamos, de forma centralizada, se conoce quiénes son todos los contendientes que van a ser objeto de fiscalización, porque si no, estaríamos en espera, y esto es lo que pasó en la primera fiscalización que se llevó a cabo, de que cada uno de los organismos públicos locales informara quiénes son los precandidatos o quiénes son los candidatos registrados, y esto no permite que se vayan, digamos, habilitando el propio sistema para todos los contendientes oportunamente para que puedan hacer el propio registro. Acá también hemos tenido ilusiones, y hemos tenido ilusiones específicamente en el caso de las precampañas. En este sentido, ese es particularmente Morena, en distintas campañas locales, decide que no va a nombrar a sus precandidatos, sino promotores de algo, digamos, ponerles un nombre distinto, promotores de la soberanía, promotores del bienestar, lo que sea, les pone un nombre distinto, pero digamos que son precandidatos, porque están participando en la contienda interna. Sin embargo, al cambiarles el nombre, no los registra como precandidatos y no da oportunidad a fiscalizar. Esto ha generado, digamos, diversas posturas encontradas por parte del INE y del tribunal en cuanto al tratamiento que se le tiene que dar a estos casos, pero son de las problemáticas que se han generado. También tenemos un tercer sistema, que es el del Registro Nacional de Proveedores, que es el sistema donde se tienen que dar de alta todas las personas físicas o morales que celebren contratos o proporcionen bienes o servicios a los partidos políticos. Los partidos políticos solo pueden contratar con proveedores que estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, y esto permite que los proveedores, bueno, o debiera permitir que los proveedores se verificaran que no fueran de los que están, digamos, por ejemplo, señalados por el SAT como empresas factureras o que presentan alguna situación de riesgo. Me parece que también podrían servir para cruces con información extraoficial. Por ejemplo, hemos tenido muchísimos casos en México en los que la información sobre desvíos de recursos no se da por las vías oficiales, no se da por la vía del SAT, no se da por la vía de la Fiscalía, no se da por la vía de la UIF, sino que se da por la vía de información periodística. Creo que habría la posibilidad de cruzar esta información porque ya se tiene el padrón de todos los proveedores que pueden contratar con los partidos políticos. Y luego tenemos el sistema integral de monitoreo de espectaculares y medios impresos, que es donde se carga toda la información relacionada con los monitoreos que se llevan a cabo en vía pública en particular. Nuevamente, aquí uno de los retos que siguen pendientes es poder automatizar toda esta información. Digamos, a partir de estos elementos, en lo que podemos llegar es que se tiene que buscar un mecanismo, o el modelo de fiscalización está creado para que se cuente con la información que se permita contrastar contra los hechos. Es decir, ¿cuál es la lógica de la fiscalización a tiempo real? No solamente es tener oportunamente el resultado de la fiscalización, sino poder contrastar contra lo que está ocurriendo a lo largo de una campaña los gastos que van siendo reportados por cada uno de los contendientes. Precisamente por eso
se vuelve como un tema tan relevante el no dar por bueno el reporte extemporáneo, porque el reporte extemporáneo lo que genera es la imposibilidad de poder llevar a cabo esta revisión. Y aquí, digamos, hay una premisa que creo que también es importante. Cuando hablamos de un reporte y cuando se crea un sistema en línea, hay una máxima no escrita, pero que ha sido aplicada por el INE y que en general ha sido también confirmada por el tribunal. Son creo que de los pocos acuerdos en los que sí se ha llegado consistentemente. Y es una máxima que lo que no está en el CIF, no está en el mundo. Es decir, si un partido no reporta algo en el sistema integral de fiscalización, no está reportado. Se presume que está queriendo ocultarlo. No es así, ay, te llevé la cajita y no me di cuenta. No. ¿Tú me quieres reportar información? Me la reportas en el sistema a fin de que se pueda verificar en el sistema. Ahora, ¿cómo se hace la revisión? Precisamente a partir de la presentación de informes. Por lo que hace a los partidos políticos, tienen que presentar informes ordinarios sobre su gasto ordinario. Los informes se presentan trimestralmente y al final de cada año se tiene que presentar el informe anual. En precampaña también se tiene que presentar un informe precampaña por cada uno de sus precandidatos dentro de los 10 días siguientes a la conclusión de la precampaña. Si no se presenta el informe de precampaña, se anula el registro del candidato. Entonces, digamos, si hay un efecto grave a el hecho de no presentar informe de precampaña o rebasar topes de precampaña, porque implica la cancelación del registro como candidato o candidata. Luego tenemos el informe de campaña. El informe de campaña se presenta, digamos, el informe final al final de la campaña, pero hay reportes mensuales que se van presentando por periodos de 30 días. Depende de la campaña que esté transcurriendo, cuántos informes parciales se presentan. Si es una campaña de 45 días, pues nada más habrá en su caso uno o se presentará solamente el informe final. Si es una campaña de 60 días, habrá un informe parcial y luego el informe final. Si es de 90 días, 2 informes parciales y uno final. Y aquí se tiene que incluir todos los gastos que se han efectuado. Los informes ya con el sistema, digamos que de cierta forma son un mero trámite. Es ponerle un send en la computadora, porque como todo se tenía que estar cargando a tiempo real, la generación del informe es automática, por lo tanto, digamos, no es un proceso complejo en sí mismo. Y aquí, en los informes de campaña, un punto relevante es que se tienen que incluir los gastos relacionados con la jornada electoral. ¿Por qué refiero específicamente a los gastos elaborados que fueron ejercidos durante la jornada electoral? Porque anteriormente se daba una discusión respecto a si los gastos de jornada electoral debían ser considerados como gastos de campaña o no. ¿Por qué se decía que no? Pues porque para el día de la jornada electoral la campaña ya terminó. La campaña termina 3 días antes de la jornada electoral. En la campaña lo que se busca es la promoción del voto. Y el día de la jornada electoral, los gastos de jornada electoral es para los representantes ante las casillas y los representantes generales. Ellos, digamos, no ejercen funciones de promoción del voto, sino de supervisión y verificación sobre las cuestiones que ocurren en la casilla. Pero por otra parte está la postura de la Suprema Corte, que lo digo con toda claridad, yo comparto la postura de la Suprema Corte, que es estos gastos solamente ocurren cuando hay proceso electoral. Digamos, su razón de ser es precisamente el que exista un proceso electoral, por lo que deben de ser contemplados como gastos de campaña, con independencia de si uno se inclina más a una posición o hacia la otra. Cuando se aprueba la Ley General de Partidos, pues digamos que los partidos representados en el Congreso dijeron, no, la consideramos gasto ordinario y nos quitamos el problema. Pues que se anda promoviendo una acción de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte dice no, se declara inválido el artículo que dice que es un gasto de ordinario y se tiene que contemplar como un gasto de campaña. Aquí creo que este es uno de los temas que ha sido un dilema y una fuente de discusión muy fuerte dentro del Consejo General en estos últimos 6 años, porque esto se trata de rastrear
recursos en efectivo. Y los recursos en efectivo son los recursos más difíciles de rastrear, precisamente porque no están bancarizados y porque se entregaron mano a mano a las distintas personas. Entonces, creo que este es uno de los temas en los que se tiene que seguir fortaleciendo digamos, la rendición de cuentas, precisamente porque es mucho el recurso que se utiliza para la jornada electoral. Los partidos políticos invierten montos enormes en la contratación de estructuras que les cuiden el voto y por supuesto que siempre buscan decir que no les paga nada, porque a pesar de que en la calle nosotros miramos que los partidos así como que no tienen así demasiado apoyo público, cuando se trata de reportar gastos de jornada electoral, resulta que tienen una militancia tan desinteresada y tienen a simpatizantes tan desinteresados que nadie cobra nada. Incluso hemos llegado al punto de el que me encanta a mí, el mayor de los absurdos. Cuando tuvimos la elección de Monterrey, la extraordinaria de Monterrey, que se celebró el 23 de diciembre, es decir, el día anterior a Navidad, yo soy bastante grinch, pero pues hasta donde conozco la mayoría de la gente sí celebra Navidad. Y la mayoría de la gente, pues digamos, utiliza los días cercanos a Navidad para hacer otras cosas. Pues a nosotros en el INE nos costó la vida poder conseguir a funcionarios que ese día recibieran los votos de sus vecinas y de sus vecinos. Pero resulta que algunos partidos políticos tuvieron al 100% de sus representantes gratuitos y desinteresados. Bueno, eso no se lo cree uno ni aquí ni en China, vaya. O sea, eso no pudo haber ocurrido y sin embargo, como presentaron un papelito que decía que todo era gratuito, pues santo y bueno, ¿verdad? Creo que no se pueden dar por buenas esas explicaciones porque eso va en contra de la naturaleza misma de la fiscalización. También tenemos los informes que presentan las candidaturas independientes, tanto el informe de apoyo ciudadano, es decir, lo que se gasta con motivo de recabar las firmas de apoyo ciudadano, como el informe de campaña, que sigue las mismas reglas de los partidos políticos. Digamos, resumamos esto. El modelo de fiscalización, digamos, tiene los siguientes elementos. Prevalecen los recursos públicos sobre los privados, salvo el caso de candidaturas independientes. En candidaturas independientes no hay un principio de prevalencia público sobre privado. 2, es un modelo nacional. 3, se debe fiscalizar a tiempo real. 4, se fiscaliza el origen, manejo y destino de los recursos, mismos que se conoce a través de la presentación de los informes de precampaña, de campaña u ordinarios, en el caso de los partidos, de apoyo ciudadano y campaña, en el caso de las candidaturas independientes. El INE no está sujeto al secreto fiscal, bancario y fiduciario constitucionalmente. El INE cuenta con amplias facultades de investigación y auditoría, incluso para iniciar investigaciones de manera oficiosa. Los partidos políticos solo pueden contratar con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Tenemos ya reglas claras en materia de prorrateo. Se establecen reglas para que prevalezca la bancarización en el uso de recursos, es decir, solo excepcionalmente y por montos muy pequeños se puede utilizar dinero en efectivo. Fuera de eso, los recursos de los partidos políticos tienen que estar bancarizados para poder dar un seguimiento y trazabilidad al uso de esos recursos. Los gastos no reportados se determinan, es decir, si un partido político no me reporta un gasto, como se lo contabilizo para efectos de tope de gastos de campaña, se dice con el valor más alto de la matriz de precios. Es decir, lo que el partido que más pagó por ese bien o ese servicio, con esto lo que haya pagado por ese bien o servicio. Esto ha generado problemáticas porque en una interpretación de la propia autoridad, digamos que el valor más alto de la matriz de precios se ha convertido en el valor frecuente más alto de la matriz de precios, que no es lo mismo y no es lo que viene en el reglamento de fiscalización, pero que por supuesto rebaja los costos, pero además ha generado un problema porque cuando se utiliza el valor más alto de la matriz de precios, de pronto no se toma en cuenta que hay valores que no son comparables. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo contratar al grupo Mi Patito que toque en la plaza pública de la alcaldía a contratar a Los Ángeles Azules para un evento. Y si un partido me reportó que al grupo Mi Patito le pagó 5,000 pesos
y no me reportan cuánto costaron Los Ángeles Azules, increíble pero cierto, tomo como que Los Ángeles Azules cobran 5,000 pesos. Eso es un absurdo. Yo les decía muchas veces de broma a los de la unidad, bueno, pues es que convertámonos entonces nosotros en gestores de conciertos, porque si podemos conseguir a Los Ángeles Azules por 5,000 pesos, pues yo estoy convencida que hartos de aquí del INE van a querer llevárselos a la fiesta de, ya ni digamos de los 15 años, de cumpleaños, de la novia, de la hija, de la amiga, de la hermana, del papá, de la prima. O sea, digamos, son elementos que en los que parece que nuestra fiscalización va contraria a la propia realidad. Y ahora, pues estos son los elementos que rodean o los principios que están alrededor de la fiscalización, del modelo de fiscalización que hoy tenemos. ¿Cuáles son los grandes retos que me parece que, o los grandes pendientes que aún tenemos? Y ya con esto cierro. Yo los pondría en dos bloques. Uno, los pendientes que tenemos a partir de cómo se hacen las cosas y los pendientes que tenemos a partir de las cosas que no se hacen. A partir de cómo se hacen las cosas, pendientes, tenemos que automatizar los procesos tecnológicos, es decir, cruzar todas nuestras fuentes de información, tanto internas como externas. Cuando digo externas, pongo un ejemplo, no podemos seguir en la lógica de pedirle al SAT que nos pase la información. Tenemos que poder tener acceso a las bases de datos del SAT para poder hacer el cruce directamente. Digamos, para no estar expensas de que nos llegue o no nos llegue la información. Dos, tenemos que adoptar medidas eficaces para garantizar que la información se carga a tiempo real. Es decir, la fiscalización tiene que ser simultánea. Si no, nunca vamos a poder hacer en 10 días, que es el tiempo que se tiene desde que se presenta el informe hasta que se le manda el oficio de errores y omisiones a los partidos políticos, la fiscalización que antes hacíamos en un año. Y vamos a ir siempre de picada en una fiscalización de mal en peor. La única forma en la que esto se puede revertir es si fiscalizamos a tiempo real, y eso significa obligar a que sí se cargue a tiempo o no tome en cuenta lo que se carga de tiempo, digamos. Tenemos que fortalecer la revisión de los gastos de la jornada electoral, no solo para no llegar al absurdo de la elección extraordinaria de Monterrey, sino porque ya tenemos aplicaciones tecnológicas que se pueden emplear. Por ejemplo, ya tenemos la aplicación que se utiliza para las firmas de los candidatos independientes, para el recabar firmas para los partidos políticos en creación. ¿Por qué no les decimos a los partidos que cuando me den de alta a alguien como representante de casilla o representante general, lo dé de alta en el sistema y que ahí esa persona mirando sea la que diga que no le pagan? Digamos, no estoy diciendo que eso va a eliminar todo el problema, pero al menos va a mejorar la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos. Creo que es muy importante pensar en esta, digamos, hacer un ajuste a lo que le señalaba de la matriz de precios, a Los Ángeles Azules contra Grupo Mi Patito. Y hay un criterio que ha sido establecido por el tribunal que tiene una razón de ser, pero que no es válido, me parece, que se aplique estrictamente. Y esto va a relacionarse con estos retos o pendientes que digo que es en lo que no se hace. ¿Cuál es el criterio del tribunal? Que el día que emitimos el dictamen de campaña, ese día se tienen que cerrar todas las quejas que se hayan presentado, se haya terminado de investigar o no. Hay una lógica a ese criterio y es si lo que se busca es que se puedan validar o no elecciones a partir de tener una fiscalización terminada, esto trae implícito que se hayan terminado de investigar todas las quejas. Pero ¿qué es lo que pasa? De pronto hay quejas que no se han terminado de investigar y se cierran para cumplir con ese criterio del tribunal, a pesar de que puede haber una cantidad enorme de recursos asociadas a esas quejas, pero para cumplir con un digamos, criterio formalista. Pues sí, si la concluyo antes de terminar de investigar, no va a haber nada que tome en cuenta para la validez. Entonces, digamos, ¿por qué no mantener una investigación abierta precisamente para poder evitar que hayan ejercicios de impunidad como los que creo que no sería deseable que se dieran? Y aquí me lleva, este punto se liga mucho a las, digamos, retos que me parece que están asociados a lo que no se hace, pero se tendría que hacer.
Al día de hoy, en gran medida, la fiscalización que se tiene en el instituto es una fiscalización sobre lo que los partidos me reportan o lo que yo veo en la calle. Pero no se hace una investigación que parta de presumir una premisa. En materia de el uso de recursos para lograr digamos, la obtención del poder, hay enormes actos de corrupción. No podemos entender el nivel de corrupción que tenemos en el país si odiamos los procesos electorales dentro de esa corrupción. Es decir, no se salvan los procesos electorales de los sistemas tan grandes de corrupción que hay y, por ejemplo, los desvíos de recursos públicos que hay dentro de los distintos gobiernos, por poner un ejemplo. Las investigaciones que se realicen desde la unidad de fiscalización tienen que partir de que hay esa corrupción, de que hay esos mecanismos de búsqueda de ocultamiento y tienen que tener mecanismos de investigación que se hagan cargo de esa situación. Y por eso lo junto mucho con el no cerrar las quejas al momento de cerrar los dictámenes si no se ha terminado una investigación. En el momento en el que se cierra ya no tenemos posibilidad de saber si hubo un desvío de recursos o no hubo un desvío de recursos. Y eso es algo que los propios contendientes pueden aprovechar precisamente para hacer de la fiscalización algo inoperante. Entonces, creo que, digamos, tenemos la posibilidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y creo que ese es de los grandes retos que tiene frente a sí el Instituto Nacional Electoral y creo que también el Tribunal Electoral, porque de los dos lados se tiene que mirar la fiscalización como el propósito que se sigue con la fiscalización y no con una mirada de cumplimiento de formalidades que van en contra de la propia esencia de las tareas de fiscalización. Yo cerraría con esto creo que me pasé un poquito, pero para que se pudieran haber lo más posible preguntas y respuestas, porque no me dijiste, Alfonso. Al contrario, muchas gracias, maestra San Martín. La verdad es que no quise hacerlo a propósito porque ha sido una espléndida apertura de este seminario de fiscalización. En efecto, se cumplió el objetivo que quería la escuela, que es ponernos en manos de su expertise para abrir este seminario. Y en efecto, hay muchas preguntas, muchos comentarios. Y entonces voy a dar paso a la primera pregunta que se formuló en el chat, que la formuló precisamente Sandra Hernández, y pregunta, ¿cómo se fiscaliza, por ejemplo, las consultorías externas? Por ejemplo, menciones en programas de televisión, en YouTube, en Twitter, en Facebook, asesores de imagen, etc. No sé, profesora, si gustas que te plantee algunas o prefieres responder individualmente. Si quieres, júntame algunas y voy a contestar todas, nada más para que si puedo englobar alguna respuesta de dos, pues sea más, se pueda hacer mejor. Excelente. Una segunda es que se relaciona mucho precisamente, se fiscaliza el uso de las redes sociales. Otra más, finalmente, quizá para este bloque, ¿cuáles son o podrían ser los casos en los que el Instituto Nacional Electoral rompería el secreto bancario? Quizá estas, y luego me pidieron el uso de la palabra más adelante. Ok. ¿Cómo se fiscalizan consultorías en Facebook o en redes, en imagen, tal? Esas en general a partir del reporte que nos haga el partido político. Solamente si se tienen indicios de que hubo un gasto en esa vía sin que haya sido reportado, sería como podríamos fiscalizarlo por otra vía. O si se presentara una queja, digamos, pero en principio es a partir del reporte del partido. Lo que sí es que se puede llegar por vía indirecta, y con esto contesto la segunda parte. ¿Se fiscaliza el uso de redes sociales? Por supuesto. ¿Se fiscaliza en qué sentido? Se fiscaliza si hay gastos asociados a las redes sociales. Es decir, tener mi página personal de Facebook no trae un gasto asociado, pero si ya se hacen los banners y las cosas para esta, o si subo videos que tienen producción, etcétera, esos son gastos que necesariamente se tienen que reportar. Y si no se reportan, se convierte en un gasto no reportado. Además,
dentro de las circularizaciones que se hacen, son las circularizaciones con Facebook, con Twitter, con las distintas redes sociales. Capaz la mejor experiencia que tenemos es con Facebook, que es quien más información nos brinda respecto de la contratación que se hace con ellos a las distintas páginas o URLs que tienen que ver con las candidaturas. Nuevamente, si no nos reportan esto, se toma como un gasto no reportado. Recordemos un caso, pues digamos, muy sonado y muy conocido por todos, que fue el rebase de topes de gastos de campaña del candidato a la gubernatura de Coahuila, Riquelme, en el que el INE dijo que sí hubo rebase de topes de gastos de campaña y el tribunal decidió que no. Pero ¿por qué? La primera vez que hubo un rebase de topes, ¿de qué derivaba? Precisamente de gastos que encontramos en Facebook y que no nos había reportado el propio candidato. Entonces, digamos, así se puede llegar. Y ahora, casos en los que se rompería el secreto bancario, en cualquier ejercicio en el que se tenga información de que salió una cuenta, digamos, dinero de una cuenta, se le pide al banco que nos proporcione información sobre la misma, digamos, cuando está relacionada con las campañas. Un ejemplo que ahorita me viene a la mente, cuando el Bronco presentó que había recibido aportaciones de determinadas personas que eran personas permitidas, pero se advirtió que estas personas permitidas habían recibido los recursos el día inmediato anterior al día en que lo habían entregado y que además eran personas que no tenían capacidad económica para tener sus recursos, es decir, se convirtieron en intermediarios de personas morales. Ahí hubo una apertura del secreto bancario, por poner un ejemplo, pero en general, digamos, ese sí no es una cosa tan extraña que puede ocurrir. Gracias, profesora. No me resisto a poner un dato sobre la mesa, que es que yo creo que es un récord para un viernes por la tarde de la escuela, porque hemos tenido 410 personas conectadas, según mis cálculos. Entonces quería mencionarlo porque sí ha causado mucho interés tu exposición, profesora. Le doy ahora el uso de la palabra a Héctor Antonio Sánchez Olmedo, por favor. Hola, maestra, muy buenas tardes. Agradecerle primero su excelente ponencia en este seminario de fiscalización. Mi pregunta es en torno a algo que ahorita mencionaba usted de manera breve acerca de los candidatos independientes. Mi pregunta es la siguiente: ¿aumentarles el financiamiento público a los candidatos independientes se refleja en una mayor competitividad en las urnas? A ver, yo creo que esa es una de las discusiones que se tienen que tener sin duda alguna. La realidad es que nosotros en México creamos la figura de las candidaturas independientes pareciera para que no puedan competir. Es decir, les ponemos una carrera de obstáculos que no terminan. Primero les ponemos que tienen que recabar una cantidad insospechada de firmas, no solamente una cantidad insospechada de firmas, además tiene que tener una distribución territorial para poder contender. Y en esta distribución territorial, pues uno siempre se queda con la duda de para qué quiere una distribución territorial si gana el que tenga más votos con independencia de dónde vengan los votos. Y no estamos hablando de un partido político que requiere una representatividad, estamos hablando de una candidatura. Después de esto tienen que, la recabada de firmas tiene que ser sin recurso público, que hace sentido porque pueden no obtener el apoyo para esto. Pero al momento de la competencia, el detalle es que todos tienen el mismo tope de gastos de campaña, todos compiten para el mismo cargo de elección popular, todos están sujetos a las mismas reglas, pero el que no tiene condiciones para participar es la candidatura independiente. Creo que las reglas asociadas a la equidad y por ende al financiamiento es una de las que tendrían que revisar. Creo que uno de los grandes logros que se tuvo fue al menos, digamos, inaplicar las reglas que venían en la LEGIPE, porque eso estaba a todo dar. No solamente no se les daba financiamiento público, sino que además se les prohibía conseguir el privado. No, bueno, entonces ahí sí ya como quieres que compitan, ¿me explico? Pero se logró que el financiamiento privado, yo no creo que es lo más deseable, pero digamos para efectos de competencia es necesario, pudiese ser lo necesario para llegar al tope quitando el público. Gracias. Vuelvo al bloque de preguntas. Javier Juan Olivares primero felicita efusivamente a la maestra San Martín y luego muchas veces dice los partidos buscan evadir la fiscalización. ¿Cómo lograr que la fiscalización sea efectiva cuando dicen que las bardas, las lonas son donaciones de simpatizantes, lo cual no es creíble y sin duda afectan las contiendas electorales? Hay otra de Facebook que voy a intercalar
que se formuló en la red social. ¿Cómo se fiscaliza la propaganda en Facebook cuando el candidato se está tratando de reelegir y se promociona en la red en periodo de intercampaña? Y probablemente unas últimas para este bloque que formula Gustavo Portilla. Nos dice, ¿qué otros mecanismos resultan necesarios implementar para una fiscalización efectiva que tenga como efecto inhibir conductas ilegales, así como para prevenir que ingresen recursos de procedencia ilícita? ¿Estima pertinente delegar la función fiscalizadora en los OPLES para eficientar esta labor? ¿O si considera necesario que el INE se incorpore adicionalmente al Sistema Nacional Anticorrupción? Quizá por ahí nos quedamos en estas preguntas. Los partidos buscan evadir fiscalización cuando dicen que las barras son donación. No importa. No me importa si son donaciones. Los partidos, digamos, suman a topes de gastos de campaña, aunque sean donación. El costo que haya sido de la donación es lo que se suma a los topes de gastos de campaña porque fue un gasto propiamente de la campaña. 2, ¿cómo se fiscaliza Facebook en reelección en intercampañas? Haya reelección o no haya reelección, en intercampañas no es una etapa en la que se pueda hacer promoción del voto o promoción de propuestas. Si esto se hace, sea en Facebook o sea, pero casi mato al mosquito, perdónenme. Sea eso en Facebook o en cualquier otra vía, es algo que tiene que ser objeto de una sanción. Mecanismos para implementar una fiscalización efectiva. Yo no creo que se debe delegar en los organismos públicos locales. Creo que hay una racionalidad en torno a la nacionalización de la fiscalización para poder consolidar los distintos gastos y seguir reglas uniformes en cuanto a la revisión. Sí creo que se tiene que analizar desde el instituto, digamos, la estructura, cómo esto se lleva a cabo. Yo siempre he sido partidaria de que la fiscalización debiese ser una, digamos, vocalía del servicio profesional electoral, precisamente para seguir las lógicas que seguimos en otras materias. Creo que de pronto tenemos una tolerancia para no lograr los resultados que queremos en fiscalización que nos quemarían en leña verde a las autoridades electorales si tuviéramos esa misma tolerancia en materia de organización o de capacitación. Es decir, si digan, bueno, pues si no instala una casilla no pasa nada. Bueno, pues si no termina en contra esto no pasa nada. Creo que nos andan matando. Entonces, creo que hay una visión que tiene que modificarse. Incorporar al INE al Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que lo que el INE tiene que hacer es coordinarse de mejor forma con las demás autoridades para mejorar sustantivamente la fiscalización y poder atender estos esquemas de corrupción. Es necesario que mejoremos nuestros mecanismos, pero también de trabajar como Estado. Toda la fiscalización no la va a poder llevar el INE, la va a tener que llevar con distintas autoridades, entonces tiene que haber una mejor coordinación. Eso creo que sí se tiene que dar. Pues, profesor San Martín, si nos permites, hay muchas más. Si te robamos 10 minutos, 15 minutos más. Por supuesto que sí, nada más si me das 10 segundos para que vaya por el cargador, porque la pila está a punto de acabarse, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Damos 10 minutos más. Denme un segundo. Gracias. Acá estoy ya de vuelta. Mil gracias. Creo que de todos modos no podré formular todas, son muchas, pero sí quisiera, aprovechando la oportunidad que nos da la profesora San Martín, de hacer otras más en el orden en que se fueron emitiendo. Nos dice Jesús Sánchez Vieira, considera que se deben establecer nuevos criterios para el prorrateo de gastos en virtud de que ahora comparten gastos candidatos de coalición y de partido político en el mismo ámbito geográfico, y dado que se han emitido criterios adicionales de prorrateo mediante acuerdos.
Otra más que tenemos acá de Waldo López. ¿Cómo fiscalizar las actividades y donativos, superchats, dice entre comillas, entre paréntesis, hechos en los canales de YouTube de los candidatos? ¿Cómo hacer el prorrateo si en un acto de campaña de partido participa un candidato independiente que termina declinando por el partidista? Y quizá una más formulada en Facebook. Nos dicen en Facebook Priscila Claudia Íñiguez: ¿cómo se va a fiscalizar a los diputados locales y presidentes municipales en Baja California con la cuestión que Morena en el Congreso del Estado aprobó la reelección sin dejar el cargo? Quizá nos quedamos por ahí con estas cuestiones. A ver, creo que se tienen que emitir nuevos criterios para prorrateo por coaliciones. Creo que se tiene que revisar específicamente el tema de las coaliciones. Han habido varios criterios por parte del INE y en algunos casos efectivamente lo que ha ocurrido es que la propia decisión permite que se vaya pulverizando el gasto. ¿Cuál es la regla que para mí debe de ser la regla que prevalezca? Si el gasto te benefició, se tiene que sumar a tu contabilidad. Si no te benefició, no se debe de sumar a tu contabilidad. Pero si el gasto te benefició siendo prohibido que te beneficie, entonces se tiene que contemplar en tu contabilidad, aunque implique incrementar las contabilidades. No sé si me estoy explicando. Es decir, si por ejemplo, en esta pregunta que decían, ¿cómo vamos a fiscalizar el prorrateo de un candidato independiente que termina declinando por uno partidista? Vamos a poner que estuvieran en un mismo evento, el independiente y el partidista. Está prohibido que compartan gastos. El independiente no puede compartir gastos con el partidista. Pero si están en el mismo evento, sí los compartieron. Y si sí los compartieron, sí les benefició. ¿Qué hago? No les dejo no les cargo el beneficio a cada uno de ellos. Yo creo que se tiene que compartir, que se tiene que cargar el beneficio a cada uno. Pero tampoco puedo dejar que se beneficien de su propio dolo, pulverizando el gasto porque estuvieron dos prohibidos. Entonces yo creo que, la regla tendría que ser ahí. Ante una conducta infractora, pues se le carga a los dos como una ficción, de la misma forma que utilizar el costo más alto de la matriz de precios para gastos no reportados es una ficción. De la misma forma, yo generaría esta ficción. Ahora, ¿cómo fiscalizar actividades y donativos en superchats de candidatos? La verdad, ¿para qué les miento? En esa parte sí, no sé cómo funcionan esos superchats de candidatos, entonces ahí sí, no soy muy tecnológica, entonces eso de las redes sociales no es lo mío, les ofrezco una disculpa porque eso sí no tengo ni idea de qué me hablan para poder dar una respuesta, francamente. En el tema de que si el independiente termina declinando por el partidista, pues digamos que más allá de que termine declinando por el partidista, tiene que rendir cuentas sobre los gastos que erogó durante la campaña electoral cada uno de los candidatos. Porque no solamente son los independientes los que declinan de pronto a favor de un partidista, partidistas declinan a favor de otro partido y sigue siendo lo mismo. Gasto que me benefició a mí es gasto que yo tengo que reportar para mi campaña. ¿Cómo fiscalizar a los diputados locales y presidentes municipales cuando se dijo que la reelección es sin separarse del cargo? Pues precisamente no es la primera vez que eso va a ocurrir. Ya el año próximo va a ser la primera vez que se lleva a cabo reelección a nivel federal y en algunas entidades federativas, pero ya hay otro conjunto de entidades federativas que ya han tenido la reelección legislativa y la reelección municipal, y en muchos de los casos ya se ha determinado que no se separan del cargo. Entonces, ya es una experiencia que se tiene. Sí creo que es algo que se tiene que fortalecer para poder, garantizar de mejor forma que no se empleen recursos públicos para beneficiar a una candidatura. Yo creo que esto se tendría que incluso replantear desde el INE para que nuevamente probablemente lo vuelva a conocer el tribunal. El tema de estas reglas de cancha pareja que se aprobaron en el 2018 y que el tribunal revocó, porque en esas reglas de cancha pareja, dentro de las cosas que se establecían, era que si servidores públicos aprovechaban su cargo para hacer propaganda, esos gastos directamente se fiscalizaban. Y creo que siempre ayuda
en materia electoral tener reglas claras. Si nos permiten todos, si nos permiten la maestra Martín, voy a formular las últimas tres. Nos dice Fidelmar Torres, ¿qué opina que a pesar de que algún candidato sobrepasa el gasto de campaña en un porcentaje considerable, a no ser determinante, la elección se declara válida? Una segunda, que es formulada por Juan Escamilla, ¿qué otros criterios de razonabilidad se toman en cuenta respecto a inconsistencias o cuestiones inverosímiles que deben revisarse sin afectar la oportunidad de los tiempos? Y una última, y mil disculpas por las demás para no rebasar excesivamente el tiempo. Brian Sánchez nos dice felicitarla por su impecable ponencia, y la pregunta es la siguiente: ¿tiene atribuciones para fiscalizar el INE los recursos en donde a través de las nóminas de los gobiernos le quitan recursos a sus trabajadores para transferirlo a los partidos políticos? A ver, nóminas gobiernos. A ver, sobrepasa. Si se debe de invalidar una elección cuando se sobrepasa por mucho el gasto y no es determinante, lo que yo creo es que, uno, yo sí creo que tendría que haber una aplicación estricta a la determinancia cuando está en el supuesto previsto en la Constitución. Yo no comparto el criterio del tribunal en el sentido de que, con independencia de que se dé la diferencia entre primero y segundo lugar del 5%, si a juicio del tribunal no es determinante la violación, entonces no cae en el supuesto de nulidad. Yo soy partidaria de, no es que sea partidaria de anular elecciones, soy partidaria del cumplimiento de las normas. Y si las normas se incumplen en detrimento de la equidad de la competencia política, esto no debe de, digamos, permitirse. Claro, esto no significa que, voy a poner un ejemplo, si en la elección presidencial que hubieron 30 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar, vamos a suponer que el entonces candidato López Obrador hubiera rebasado por 15%, me cuesta mucho trabajo pensar que eso va a ser determinante para la elección, una elección que se ganó por 30 puntos porcentuales. ¿Me explico? O sea, creo que sí tiene que haber una racionalidad, no solamente en torno al incumplimiento, sino en torno a analizar el contexto de la elección. Pero yo sí creo que el tribunal tendría que ser muchísimo más estricto al momento de analizar las causales de nulidad, porque de pronto la impresión que da es que desde el tribunal no se quieren anular elecciones y que se busca todo lo posible para que elecciones, en particular elecciones que sean de gubernatura o más grandes, no se anulen. Las que se han llegado a anular son elecciones notablemente pequeñas, digamos, de municipios muy pequeños, ni siquiera solo municipales. La excepción es Monterrey, y de pronto, si ustedes leen la sentencia de la anulación de Monterrey, híjole, nunca entendí por qué se anuló, pero bueno, ese ya es otro tema. Criterios que se adoptan en la fiscalización ante cuestiones inverosímiles. Híjole, todo depende de que las y los consejeros se convenzan que son cuestiones inverosímiles y que por alguna razón es necesario revisarlas. Pero de pronto en el Consejo hay una visión bastante formalista. En el caso que les ponía de Monterrey, bueno, era evidente que no podían haber tenido a todos sus representantes gratuitos el 23 de diciembre. Pues en el Consejo, por ejemplo, dijeron, no, como ya se había dicho que la forma de verlo era a través del papelito, como decía que era gratuito, pues santo y bueno, con eso lo dejamos. Cuando claramente había un ejercicio de simulación y claramente había un ejercicio de fraude. Yo estoy de acuerdo que esa regla se aplica como regla general, pero no cuando estás ante una simulación o ante un fraude, pero estas son de las cuestiones que creo que se tienen que fortalecer. ¿Y ahora hay atribuciones para fiscalizar nóminas de gobernantes? Claro que sí. Por supuesto que sí, hemos tenido cantidad de casos en los que se sanciona a los gobiernos por descuento vía nómina que se dan a los partidos políticos. Está, digamos, el caso más absurdo, que fue el caso de Chihuahua, que sigo sin entender por qué nos lo regresó el tribunal, pero digamos, ¿por qué digo que es el caso más absurdo que he visto en la vida? Porque no nada más tenemos que se hizo un descuento en nómina. Tenemos un descuento en nómina en el que tenemos firmado el recibo por el tesorero del PRI diciendo aportación del gobierno del estado de enero de tal fecha, firmado por el tesorero del PRI.
secretaria de Finanzas del PRI. Digamos, obviamente eso se sancionó, el tribunal lo revocó para que se hicieran mayores diligencias, digamos, sin entrar a esa discusión, pero sí han sido muchos los casos en los que eso se ha revisado y sí tenemos facultades. Bueno, tiene el INE facultades para eso. Muchísimas gracias, maestra profesora San Martín. La verdad es que ha sido una exposición de lujo y hay muchas más preguntas. La verdad es que no quisiéramos abusar del tiempo de todos. Si nos permiten, quienes las formularon, primero una disculpa por no formularlas ahora, pero vamos a hacérselas pasar a la profesora San Martín. Y bueno, yo estoy seguro que todos estaremos de acuerdo en que vamos a extrañarla mucho en el Consejo General, de frente al nuevo proceso que se abre. Y bueno, en estas condiciones no sabemos si será en las condiciones normales, por supuesto, pero su voz ahí hará falta en los debates que tenga el Consejo General en estos temas y en otros que tiene a su cargo. Por lo tanto, muchísimas gracias nuevamente y por favor les pido a todos que le brindemos un fuerte aplauso si nos ayudan abriendo sus micrófonos. Muchísimas gracias.